es necesario estudiar el tema de las creencias para poder entender el momento actual que está pasando en el mundo. Y dentro de esas creencias está la duda de si uno puede llegar a cambiar, a modificar cosas personales, como por ejemplo lograr cierta flexibilidad, como para ver las cosas con más perspectiva, que es lo que vamos a hacer hoy, contando una historia desde el futuro. Hola amigos del canal interno, los saluda Miguel. Muchas veces hemos contado historias para ilustrar el tema que se toca. Siempre, claro, como son experiencias, tiene que ver historias que tienen que ver con el pasado, anécdotas. Esta vez vamos a cambiar un poquito la presentación y vamos a contar una historia del futuro, que se desarrolla en el futuro. Esta es la historia, nuestro amigo se llama Brumming y vive en el año 2121, o sea, dentro de 100 años lo ubicamos a Brumming. Este Brumming es un historiador, un antropólogo social, un estudioso, que le encomiendan un trabajo y le piden que haga un estudio, que investigue un poco qué pasaba en el mundo, en la sociedad, hace 100 años, o sea, ahora. Ahí lo ubicamos dentro de 100 años. Entonces él tenía material suficiente como para empezar a investigar, empieza a ver qué pasaba en esta época y pronto se empezó a encontrar con algunas dificultades, porque no llegaba a entender cómo podía ser que en esa época, 100 años antes, hubiera tantas contradicciones, se organizaran guerras preventivas donde se mataban unos a otros, morían millones de niños de hambre por año, habiendo recursos suficientes para que eso no sucediera. Había instituciones que en esa época se llamaban bancos, que especulaban y presionaban a la gente, a los estados, a los países, llevando a todos al dolor y al sufrimiento, y muchas otras cosas que no terminaba de comprender, hasta que empezó a ver todo bajo la luz de las creencias, bajo la luz de las creencias. O sea, empezó a ver cuáles eran las creencias que había en ese momento histórico, o sea, en este. Él lo veía como 100 años atrás, cuáles eran las creencias. Claro, empezó a ver que había creencias que eran que lo que pasaba era consecuencia de ese tipo de creencias. Por ejemplo, se creía que el dinero era lo máximo, podía resolverse todo con dinero. Se creía que la violencia podía ser una herramienta, un vehículo para solucionar conflictos a nivel personal, social, internacional. Se creía en el darwinismo social. Tantas cosas, en un sistema que se basaba como metodología de acción, usaba la violencia y el dinero como máximo valor. En esas cosas se creía firmemente, como que eran así. Así que ahí empezó nuestro amigo Brumming a comprender el motivo o por qué se producían estas cosas tan terribles que producían tanto dolor y sufrimiento. Claro, él también fue viendo cómo todo eso se fue transformando, hasta llegar al tipo de sociedad donde él vivía, que era una sociedad más humana. Así que, en síntesis, terminó su trabajo, Brumming, diciendo: no será imposible entender lo que pasó en esa época si no se hace a la luz de las creencias que predominaban en ese momento histórico. Así que bueno, aquí los dejo con la historia de Brumming y creo que esto habría que sugerir una amplia reflexión acerca de las creencias, un cuestionamiento de las propias creencias, de las creencias en general, que nos permitan ir transformando algo en nosotros y que nos den dirección hacia algo más interesante. Porque las cosas que hacemos lo que creemos que hay que hacer. O sea que según lo que creamos haremos una cosa u otra. Así que bueno, los invito a reflexionar, a cuestionar las propias creencias, el tipo de creencias que nos producen dolor y sufrimiento, a uno y a los demás. Amigos, muchas gracias. No dejen de suscribirse y nos vemos en la próxima entrega.